Un cordial saludo. Mi nombre es Elkin Darío Yepes González y soy estudiante del tercer semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Digital de Antioquia. A continuación paso a explicar el taller Con de la ley de Faraday. Faraday de la materia electromagnetismo, nos encontramos en el simulador que está compuesto por un medidor de voltaje, una bombilla y dos bobinas conectadas en paralelo. También nos encontramos con un imán que está compuesto por el polo norte y el polo sur. Si activamos el campo de las líneas de campo, vemos como el sentido de estas líneas van de norte a sur en el imán. Ahora bien, vamos con la actividad, con las preguntas de las actividades. Encuentre la manera de hacer que la bombilla se prenda y cómo puedo hacer que la bombilla brille más. Cuando desplazamos el imán a través de la bobina solenoide con una velocidad constante o moderada, generamos una variación del flujo magnético en el tiempo y se nota cuando se genera una pequeña intensidad de luz en la bombilla. También lo podemos ver en el medidor de voltaje, cómo la agua se mueve de positivo a negativo. Ahora, en el instante que desplazamos o acercamos el imán a la bobina con una mayor velocidad y llegamos al centro de la bobina, vemos cómo se genera un campo magnético que hace que la bombilla ilumine con mayor intensidad. También el medidor de voltaje, la aguja va más hacia el positivo y hacia el negativo. O sea que intensificando la velocidad del imán a través de la bobina, generamos que se brille más el bombillo. ¿Qué hace que la bombilla se encienda? Cuando la bobina es sometida a un campo magnético y cuando acercamos el imán aparece una corriente que circula en un sentido, como lo vemos aquí con estas líneas, que es producido por un campo magnético que sale del polo norte al polo sur, y de esta forma hay una variación de flujo magnético en el tiempo y por lo tanto crea una corriente en las terminales de la bobina que hacen que la bombilla se encienda. ¿Cómo la rapidez del imán afecta el brillo de la bombilla? Pongamos el imán hacia un extremo. Como observamos, el imán en reposo quieto no origina ningún campo magnético, es decir, que no se genera ninguna fuerza electromotriz, ya que el flujo de la bobina no cambia, no hay ningún campo magnético en la bobina. Cuando el imán se aproxima a la bobina, acercamos el imán a la bobina, el flujo electromagnético se incrementa apresuradamente hasta que el imán se encuentra dentro de la bobina. A medida que el imán atraviesa la bobina, el flujo magnético comienza a decrecer cuando sale el polo sur. También observamos que si el movimiento es lento, la intensidad de la bombilla es muy pequeña. Como vemos en el simulador, estamos con una fuente de energía hidráulica que es el caudal del agua, una rueda o turbina que tiene un imán con su polo norte y su polo sur. También tenemos una bobina conectada a una bombilla. Ahora bien, vamos a hacer que la rueda gire. Vamos dándole play. Bueno, cuando no hay caudal de agua, vemos que la rueda es quieta. A medida que abrimos, le damos paso al caudal del agua, notamos que la rueda o turbina empieza a girar. Y esta velocidad es proporcional a la cantidad de agua o caudal que le cae. Como podemos ver, a mayor caudal, mayor
es el giro de la turbina. Bueno, vamos a ponerlo más lento. Como vemos, el imán está compuesto por el polo norte y el polo sur. Cuando este polo pasa por el frente, vamos a activar el campo magnético, pasa por el frente de la bobina, se genera un campo magnético en ese sentido. Y también lo vemos que cuando pasa el polo sur, su campo magnético cambia. Entonces este efecto hace que los electrones vayan y vuelvan, o van de positivo a negativo y de negativo a positivo, formando una onda sinusoidal. Y finalmente esta energía se transforma en energía lumínica, que también vemos cómo va y vuelve su intensidad, como cambia. Entonces si abrimos el caudal del agua, le damos más caudal, la rueda o turbina gira con más velocidad y se genera un campo magnético más constante y hace que la bombilla prenda o apague. Con lo dicho anteriormente, conseguimos decir que esta ley es directamente proporcional. A mayor flujo del caudal de agua, mayor es el movimiento que se produce en la rueda, y lo podemos ver en el indicador del RPM. Finalmente, como mayor es el campo magnético, se ve reflejada la intensidad de la luz de la bombilla. Además, la polaridad del imán cambia con el movimiento que se crea en la rueda. Este principio forma un flujo de electrones que van y vuelven, efecto que se da porque el imán cambia de polo norte a polo sur. En conclusión, se dice que la energía total de este sistema es constante. Entonces, la fuente de agua, el movimiento de la turbina y la energía son constantes en el tiempo, y por eso se habla de una ley de conservación.